una de las cosas buenas para la vida, porque le damos profundidad, tiene que ver con la literatura. Cuando uno ve cosas, puede profundizar cosas, hay otras miradas. Y hay un libro que se llama Otra Más, de la escritora y psiquiatra María Cordela, que queremos conversar con ella para que nos cuente un poco más de esta profundidad. Ya la estamos viendo, se está instalando, la veíamos instalándose nomás, pero ya vamos a estar listos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida al En que estamos aquí en TV5. Hola, muchas gracias por la invitación. Me pillaron aquí en el celular porque así es la vida. A mi computador se le ocurrió en este minuto hacer actualizaciones. O sea, fantástico. A veces en los momentos más bueno, inoportunos se le menos ocurre. mal que tenemos... La ley de Murphy, pues. Siempre vigente. Bueno, me gustaría ir conversando un poco primero de esta vocación, porque usted es psiquiatra, otra cosa, pero también le gusta escribir, pero eso da una profundización para meterse en otros vericuetos del alma que a lo mejor no se da para otras personas. Cuéntanos un poquito de esta vocación por la escritura. Bueno, la verdad es que yo tuve probablemente la suerte de tener profesores en la primaria, en la básica, que eran escritores. Y eso creo yo que incentivó muchísimo aprender a escribir, porque ellos nos hacían escribir, por ejemplo, nuestros sueños y entender que los sueños tenían una trama, tenían una vida que también formaba parte de la vida de uno, a pesar de ser inconsciente. Creo que eso, como primera idea, digamos, me ayudó mucho a entender lo importante que era aprender a elaborar la vida a través de imágenes. Y probablemente eso también hizo que finalmente yo estudiara medicina y me dedicara a la psiquiatría y me apasionara por entender la naturaleza humana. Bueno, en ese entendimiento de la naturaleza humana no solo me hice psiquiatra, sino que después estudié y sigo estudiando porque esto no se termina nunca, para poder ser psicoterapeuta, o sea, para poder entender la construcción que hacemos los seres humanos de nuestra psiquis, del mundo, pero de este mundo de la fantasía. Así es que en eso es que estoy metida, digamos, en ese mundo, y la escritura, que forma parte de poner en palabras esas imágenes y después poder pulirlas de modo tal que aparezcan con una fuerza que le permita a otro entrar en esa cosmogonía que uno hace. Pero uno tiene una parte racional que nos jactamos de ser racionales, pero yo creo que somos bastante más emocionales que racionales. A veces pensamos, entonces, es todo eso que está dentro de nuestro inconsciente, subconsciente, como lo llaman ustedes, pero aflora y nos va modificando cosas que ni nos imaginamos. Claro. Justamente el inconsciente, ¿no es cierto?, que forma parte como de un mundo que no cabe en lo racional, porque tenemos que acordarnos que lo racional es como un lugar donde nosotros tratamos de ordenar las experiencias, primero que nada, somáticas, o sea, lo que nos pasa en el cuerpo con las vivencias que tenemos cada uno o, más importante aún, las que tenemos con otros, cuando construimos campos vinculares, ¿no? Que es una construcción que se hace con un otro o con varios otros, ¿no? Entonces, esa posibilidad de poder transformar la vivencia somática, la experiencia, en algo comunicable, ahí en ese trasvasije es que usamos el lenguaje, porque es como el truco, por decir así, que hemos aprendido como seres humanos, ¿no? Y porque además tenemos esa posibilidad, porque un mamífero, ¿no es cierto?, nuestro perrito, nuestro gatito, también son capaces de comprender en qué campo vincular están, pero no pueden comunicarlo porque no tienen lenguaje. Nosotros como especie tenemos, ¿no es cierto?, un gen que hace posible que se desarrolle en una parte de nuestro cerebro este lenguaje que nos permite operar con una lógica. Ahora, la lógica del lenguaje es muy poca para explicar todo lo que nos pasa, porque es una lógica de causa-efecto, ¿no?, de sujetos y objetos. Y esa lógica nos permite comunicarnos, pero
nos resta. Ese resto que nos resta es lo que el arte de alguna manera recoge e intenta poner nuevamente, reposicionar en la experiencia. Ahí nos vemos la grandeza y miseria del lenguaje, como dice un escritor por ahí, porque sin él no somos nada, pero tampoco nos alcanza para comunicar todo lo que queremos. Usted escribe un libro ahora bueno, vamos a conversar cómo se puede leer, que es Otra Más. Ahora, este tema de las mujeres, desde tiempos inmemoriales hay acoso, hay un montón de cosas. No justifica que se haga, pero ha sido una, ¿cómo le ponemos? Una brutalidad que se ha hecho por siglos y hay que pararla alguna vez, ojalá. Así es. Bueno, esto viene en nuestra especie desde hace mucho tiempo, porque nuestra especie tiene algo que es bastante particular, ¿no? Y es esto que nosotros tenemos siempre dos corrientes que se trenzan y que son lo que podríamos llamar lo amoroso y lo odioso, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Dos polos. Eso odioso tiene que ver con la violencia, que no es lo mismo que la agresión. Uno agrede cuando tiene que defenderse, por ejemplo, pero violenta cuando quiere atacar o dañar. Entonces, esto es lo terrible de la especie humana, que tiene adentro, ¿no es cierto?, un deseo de dominio, de daño, que ha estado en toda la historia y que ha cruzado toda la historia. En esta historia de nuestra humanidad, las mujeres hemos ocupado ciertos lugares que han quedado al lado del poder público. Y por quedar al lado del poder público, probablemente, ¿no es cierto?, los hombres, que les gusta mucho el juego del poder, han utilizado a las mujeres en este juego del poder, ¿no? Todo esto en lo público. En lo privado, como sabemos, las mujeres tenemos mucho poder. ¿Por qué? Porque llevamos la familia, porque tenemos que criar hijos, porque tenemos que sujetar y contener a estos hombres. O sea, de alguna manera nos toca en lo privado sujetar y contener la violencia pública, ¿no? Pero los hombres tienen testosterona y la testosterona le gusta, ¿no es cierto?, ir, apropiarse del poder, ser el macho alfa, delimitar territorios. Entonces, el juego, por decir así, público, por ponerlo de esa manera, ¿no es cierto?, nos ha dejado a las mujeres en otro lugar del que no podemos renunciar, porque es absolutamente esencial para la especie que nosotros seamos madres, sepamos cuidar. O sea, ese lugar se nos ha asignado, lo que no implica que los hombres también no aprendan a cuidar y a ser padres y todo esto que, ¿no es cierto?, que estamos en este nuevo movimiento de la parentalidad compartida, digamos, o sea, el cuidado compartido que también le permite al hombre entrar en otras dimensiones. Pero la historia ha sido un poco así. Entonces, en esa historia, en el juego del poder, es que la mujer ha caído también a ser como parte de una ostentación del poder. Y en esa ostentación es que ocurren estas violencias. Ahora, cuando me posiciono en este tema y pongo otra más, yo tuve que hacer una elección. O sea, hago al estilo Alexievich, como cuando escribe, ¿no es cierto?, la mujer, o sea, la guerra tiene rostro de mujer. Tomo distintas narrativas que yo he escuchado, por supuesto, y que me ha tocado intervenir, y pongo estas narrativas y el lector que haga esta configuración y entienda de qué estamos hablando, o al revés, tomo todas estas narrativas y las conjugo en una protagonista y hago que la protagonista vaya cursando, ¿no es cierto?, en un hilo lógico, que también es otra pregunta que tuve que contestar en algún minuto. Hago una trama lógica, digamos, una narrativa canónica en la cual ocurre algo que se va desarrollando en un hilo del tiempo muy lineal, y finalmente decidí hacer la estructura más sencilla para poder contar un tema tan complejo como este. Entonces, la más sencilla es la narrativa del desarrollo de una chica que empieza en la adolescencia y que termina siendo una mujer madura, y todo lo que le va ocurriendo
también me importaba mucho proponer salidas, porque hay muchos libros de esto que cuentan el trauma y se sostienen en el trauma, como que se solazan allí en el dolor. Y me interesaba muchísimo proponer, bueno, ¿cuáles son las salidas del trauma? O sea, una mujer puede haber sido violentada por un hombre o por varios hombres, pero ¿qué hace para salir de ahí? ¿Qué la puede salvar? ¿Qué la redime de no ¿Cómo se redime? quedarse en un lugar de venganza, por ejemplo? ¿No? Ah, yo quiero leer el libro rápido. ¿Cómo, cómo es que sí? Es que toda la trama, ahora me hubiera gustado preguntarle por cómo adquirió la destreza porque de repente uno lee grandes autores, va aprendiendo, porque lo de psiquiatría ya va a la universidad y un montón en la vida, pero lo de escribir. Yo creo que escribir me ha tocado, porque soy académica, escribir muchos papers que están más bien basados. La manera de escribir paper es un tipo de escritura, así Sí, como claro. es, no sé, la poesía, el ensayo, la novela, el paper científico, tiene una forma, ¿no es cierto?, que es una forma muy clara en su estructura y que no permite digresiones. Es decir, el paper tiene que ser muy focalizado. Muy cuadradito, ¿no? Muy cuadradito. Y yo creo que la disciplina de haber aprendido a recortar de modo de quedar con solo lo esencial, porque además recordemos que el paper en general tiene una cantidad de palabras, pueden ser 1500 o 3000, no pueden ser más. Por lo tanto, uno aprende rápidamente a sacar todo a podar, digamos. A podar, ¿no? claro. Yo creo que, Desbrozar. exactamente. Esa disciplina yo creo que me ayudó mucho. Y escribir, bueno, como venía de niña, yo siempre he escrito poesías, cuentos, diario de vida. Así que escribir ha sido para mí muy importante también como para elaborar la vida mía y la de otros, porque escucho relatos que son muy complejos a veces y por supuesto esos relatos quedan en uno y uno tiene que hacer algo con ellos. Entonces yo los he transformado en cuentos, en poesías y así. Excelente. ¿Cómo puedo leer el libro? Una más. Otra más. ¿Otra más? ¿Cómo leerlo o cómo adquirirlo? O ¿Cómo qué? adquirirlo para leerlo, pero quiero tenerlo ahí? Sí. Bueno, entiendo, esto está hecho con Editorial Forja, está en su página, está en las distintas librerías y creo que es importante leerlo de una manera como con la mente abierta para entender la subjetividad que allí se expresa de la protagonista y también de del resto de los participantes de esta novela. La novela no tiene expresamente, no tiene reflexiones. O sea, es una novela que se lee rápido porque tiene mucha acción y la idea es que el lector, a través de las acciones, hay mucho verbo más que adjetivos, entonces a través de la acción el lector vaya como entrando en este mundo, tratando de sentir cómo será esto de estar en la piel de la protagonista, de modo que una vez que tenga esa experiencia salga y entienda entonces, esto es lo que debe sentir alguien cuando está en estas condiciones. Ahora, estas condiciones, que también es interesante eso, es en el fondo, es el inicio de una sexualidad que va a ser muy traumática y cómo es que va ocurriendo el desarrollo de esa sexualidad. Porque es posible que para un hombre cualquiera, la subjetividad femenina en el inicio de la sexualidad no tenga noticia de cómo se vive. Y entonces, sin querer queriendo, puede provocar daño, ¿no? Claro. Entonces, ese respeto, yo creo que leyendo, entendiendo un poco cómo se lo vive la niña, la mujer, qué sé yo, le puede ayudar. Bueno, vamos a buscarlo entonces porque este libro hay que leerlo. Otra más de María Cordela, escritora, psiquiatra y varias otras cosas. Le agradezco mucho este contacto. La verdad que el tiempo se nos hizo muy estrecho, pero así es. Así es.
Muchas gracias a ustedes también, pues. A ver si nos vemos en otra vez. Ojalá que así sea, que esté muy bien. Muchísimas gracias.